tanto hablar de Franco, los jóvenes no tienen ni idea de quién era Franco. Y ahora de repente, pues tanto Franco, están empezando a preguntarse que quién era Franco. Y claro, cuando al mismo tiempo pues salen las circunstancias socioeconómicas de la época comparadas con las actuales. La figura del generalísimo Franco, la figura del caudillo, está rebrotando entre las generaciones más jóvenes, produciéndose en estas generaciones algo que es filosóficamente imposible. Nadie echa de menos lo que no ha conocido. Es un imposible metafísico. Echar de menos lo que no has conocido es la primera vez que sucede en España y con la figura, la memoria, el recuerdo de Francisco Franco. La juventud ahora mismo no lee los periódicos, apenas lee columnas y se informa a través de las redes sociales. Y tienen esa comparativa. Entonces, al buscar esa comparativa se encuentran con que en temas como la vivienda, las oportunidades, la posibilidad de tener una vida independiente, todo esto que sus padres o sus abuelos, depende de la edad, si tuvieron, a ellos se les niega. Y se encuentran que eso sucedió durante el régimen de Franco. El convertirlo en anatema y en justificar que todas las cosas buenas que se hicieron en la época de Franco se hicieron a pesar de Franco, esto sinceramente es que ya no hay quien se lo crea. Ahora ya no es la dictadura, ya no son los 40 años de dictadura, ahora son los 40 años de dictadura y los 50 del régimen del 78. Y entonces ya puedes establecer comparaciones. Y si estableces comparaciones te das cuenta de que igual las cosas no son tal y como nos han contado, igual algunos de los ejercicios del poder y de la política han cambiado, e igual generas expectativas en alguien que, por otro lado, por el mero hecho de ser joven, por el mero hecho de tener una cierta inquietud juvenil, pues todo lo que sea revolucionario en el sentido de, oye, me prohíbes esto, me encordias con esto, me impides esto, pero quiero saber de qué va. Les está saliendo el tiro por la culata, ¿no? Está siendo contraproducente, ¿no? Porque cuando tú presionas demasiado en un sentido te puede suceder esto, ¿no? Y ahora mismo pues hay una especie de preocupación de la izquierda por la respuesta que muchos jóvenes están dando en los institutos, ¿no? Y se ve que hay muchísimos jóvenes que, bueno, con unos conocimientos muy rudimentarios, pero reivindican, aunque sea de forma provocativa, el franquismo o a la Falange, como respuesta a la presión que ellos sufren en las aulas, en las calles, en sus domicilios, en internet. Que a un joven que es rebelde por naturaleza, todos lo hemos sido a esa edad, menores de 25 años, le tiene que llamar la atención y le tiene que impulsar ¿a qué? A interesarse, a rebelarse contra lo oficial, a pivotar hacia lo contrario, hacia lo que parece que realmente es rebeldía, hacia la verdad histórica. Y como la verdad histórica que cuentan estos grupos pequeños está avalada por la documentación original, por las fuentes originales, es incuestionable, si llegan a ellas, si se le hace que lleguen a ellas, si se les permite llegar a ellas, si se les indica cómo verlas, comprobarán que la historia oficial es toda falsa. El de Franco era un tema cerrado, era un tema el que ya estaba consagrado como el malo malísimo, y claro, cuando ya has conseguido tu objetivo es un error estratégico de manual reabrir un tema que ya está asentado y asumido, digamos, por la opinión oficial y por la opinión generalizada en medios de comunicación, academia, en fin, de todo tipo de lo que podemos considerar la opinión pública. Entonces, reabrir ese tema que ya estaba cerrado y que habían ganado, vamos a ser sinceros, me parece que es de ser muy pardillo. Además, Pedro Sánchez empezó su, en fin, rosario de idioteces al respecto de esto, precisamente haciendo una comparación con 1975. Podía haberlo hecho de otra manera, podía haberlo enfocado, pues, digamos, hablando de los aspectos que puedan ser entendidos hoy como más negativos del franquismo, pero no lo hizo. Precisamente comparó la España de hoy con la de 1975 y la comparación, francamente, no se sostiene. Aquel Partido Socialista que en realidad era un partido prácticamente bolchevique. Recordemos, a fin de cuentas, que a principios del siglo XX no existían los partidos comunistas. A partir de la Revolución Soviética comienzan a darse fenómenos de escisión
en los partidos socialistas de Europa y a crearse los partidos comunistas. Concretamente en España, en los años 30, el Partido Comunista era un grupúsculo absolutamente irrelevante, testimonial, marginal sería la palabra. Y las corrientes de pensamiento de la izquierda marxista, radical, revolucionaria, estaban en el seno del Partido Socialista y su máximo exponente, desde luego, era Francisco Largo Caballero. El PSOE de los años 30 es el mismo PSOE que el de su fundación, pero trufado por la revolución bolchevique. El PSOE de aquellos años es un PSOE criminal, como lo fue desde su fundación. Está en su naturaleza, como en la fábula de la rana y el escorpión. Es un partido que siempre ha buscado y lo digo con toda la carga que conlleva, la destrucción de la nación española, aliándose siempre con los enemigos de la civilización cristiana, que ahora los cursis, los pedantes llaman civilización occidental, la civilización cristiana. El PSOE ha buscado siempre eso, de la mano de los bolcheviques en aquellos años y hoy de la mano del Islam. El socialismo español nunca ha sido democrático. Cuando lo funda Pablo Iglesias Porse a final del siglo XIX, cuando ocupa la primera vez que ocupa un sillón en las Cortes, en 1909, deja una frase icónica que está escrita en el diario de sesiones. El PSOE, dijo, aceptará la legalidad mientras le beneficie. Cuando no le beneficie, la vulnerará. Un partido que nace así con su fundador ya no es un partido democrático. Al PSOE de Pablo Iglesias, que amenazaba en el Congreso incluso con el atentado personal, al PSOE de Largo Caballero. La reivindicación de Francisco Largo Caballero hecha en público por el presidente Sánchez diciendo que nosotros queremos hacer lo mismo que hizo Largo Caballero, esa identificación supone una enmienda a la totalidad del PSOE socialdemócrata que ha conocido España pues, entre el año 77 hasta el año 2004. Largo Caballero fue un sindicalista y un político consecuente con sus actos y actuó además como hoy queremos actuar nosotros, desde todos los frentes, me refiero a la izquierda política, sindicalista, social, en definitiva, de nuestro país. El terror rojo fue estructural, fue perfectamente diseñado para lo que es la esencia del terror: aterrorizar, someter, esclavizar y exterminar, como decía la pasionaria, a media España. Y se sistematizó desde el principio. Había checas de los partidos políticos, había checas de los sindicatos, la FAI, la CNT-FAI y la UGT, y había checas del gobierno. De modo y manera que los partidos políticos, los sindicatos y el gobierno actuaban cada uno por su cuenta, pero conjuntamente para extender ese terror rojo que llevó a la muerte, a las checas, primero a la tortura y luego al paseo, a miles de españoles. ¿Por qué? No hace falta una respuesta para justificar el terror, pero sí para explicarlo. Por el mero hecho de no ser ni socialistas, ni comunistas, ni anarquistas, y por el hecho gravísimo de ser católicos, por el mero hecho de llevar sombrero, por el mero hecho de llevar corbata, por el mero hecho de ir a misa, por el mero hecho de ser falangista, de ser tradicionalista, de no ser en definitiva de izquierdas. Lo que ha dominado en el PSOE ha sido la historia de un PSOE no demócrata, porque el PSOE da un golpe de Estado en el año 34 y vuelve a dar un golpe de Estado en el año 36. Asesinaron a Cánovas del Castillo, asesinaron a Canalejas, asesinaron a Dato y asesinaron a Carrero Blanco. 4 presidentes de gobierno asesinados por la izquierda española. Y en ese contexto, el PSOE pues tiene un larguísimo historial de insurrecciones. En 1930, en diciembre, el Partido Socialista y otras fuerzas políticas están detrás del golpe militar de Jaca, un golpe militar contra la legalidad constituida.
y posteriormente y durante la Segunda República ya sabemos en qué desemboca esto, en el golpe generalizado de toda la izquierda, pero dirigido por el Partido Socialista Obrero Español, como digo, octubre del 34, que solo triunfa temporalmente en Asturias, que fracasa en el resto de España, pero que está proyectado para ser una insurrección general en todo el país. Ese es el PSOE. En la llamada Revolución de Octubre de 1934, las fuerzas subversivas y terroristas intentaron adueñarse del poder en España. He aquí a Oviedo, la ciudad mártir. Sus ruinas dan testimonio de aquellos trágicos episodios. La traición no pudo consumarse, porque lo impidió el heroísmo de nuestro ejército y porque en el Ministerio de la Guerra se impuso el talento, la energía y el patriotismo de quien después había de ser el salvador de la patria. La Revolución del 34, la Revolución de Asturias, fue una iniciativa claramente del Partido Socialista. La reconocida como Revolución de Asturias, que en realidad fue un auténtico golpe de Estado que dio el Partido Socialista, fracasó, pero costó 1.500 muertos. Es decir, la guerra no empezó en el 36, empezó 2 años antes. Esto hacía meses que se venía preparando desde las instancias próximas al Partido Socialista. Esta sublevación, esta rebelión, ese, en definitiva, vamos a llamar a las cosas por su nombre, golpe de Estado. Porque el Partido Socialista actuó plenamente, sin ambajes, sin subterfugios, como un partido golpista. Golpista contra la legalidad de la Segunda República. Es la primera vez en el 34 que aparece un oficial, un general, encargado por la República de apaciguar aquello, que se llama Franco en aquel momento, y no se lo encargó el golpe, no se lo encargó, se lo encargó el gobierno central, el que hizo y le pidió que acabara con el levantamiento. Aquel levantamiento se llevó más de 1.500 personas en Asturias, y fue una revolución roja, fue una revolución en la que no se aceptaba que no ganara o que no pudiera gobernar nada que no fuera el marxismo imperante. En realidad lo que ocupa son elementos o procesos de intentos de golpe de Estado, porque en realidad fueron eso. Del ruso, además, no fue una revolución popular con miles de personas por las calles asaltando, no, fue un golpe de Estado hecho desde el poder. Dejan claro en multitud de ocasiones que el barniz, la fachada democrática, les importa bien poco. Para ellos la democracia tiene un valor meramente instrumental. Si la democracia sirve para llegar a la revolución socialista, pues les sirve la democracia. En el momento en que la democracia deja de servir, cuando en esas elecciones de diciembre del 33 ganan las candidaturas de centro-derecha, pues en ese momento ya no hace falta democracia, y entonces directamente van a la rebelión armada. Tú vas a morir mañana, y tú morías mañana, y te lo decían desde el Parlamento. O te decían, no, o lo hacemos de esta manera o lo haremos a la nuestra. O sea, o ustedes nos conceden el voto o nosotros nos impondremos. Y no era una bravata. Es que era exactamente lo que hacían. Y si para eso había que incendiar iglesias, había que asesinar personas, había que establecer checas o había que establecer cualquier mecanismo de terror, pues se hacía sin ningún problema, porque todos ellos estaban amparados con el derecho democrático de defenderse ante el fascismo, que no sé si te sonará, pero es lo que se nos dice hoy continuamente. De hecho, yo creo que para comprender el fenómeno de lo que era el Partido Socialista Obrero Español en la Segunda República, deberíamos fijarnos en la Herri Batasuna de los años 80 y de principios de los 90 del siglo pasado, ¿no? Donde tenían un grupo político, en ese caso Herri Batasuna, y luego unas milicias armadas, unos comandos, en ese caso terroristas. Bueno, pues el PSOE era algo parecido. Tenía sus milicianos, tenía sus pistoleros, sus asesinos a sueldo, y luego tenía el Partido Socialista, que era el que se encargaba de la defensa política de todo aquello, pero además sin ningún complejo, si lo conocemos por los textos de sus propios líderes, que incluso en el Parlamento pues se dedicaban a amenazar a la oposición. En aquel periodo
más de 30 falangistas fueron asesinados en las calles. Se tuvo que crear y nació lo que fue llamado la Falange de la Sangre, algo a lo que José Antonio se tuvo que negar durante no sé cuánto tiempo, hasta que le decían que aquello no era la Falange Española, que era la Funeraria Española, porque no ponía más que muertos encima de la mesa. El ambiente prebélico es un ambiente de tensión, con enfrentamientos armados todos los días, con asesinatos prácticamente todos los días, con quemas de iglesias y de conventos todos los días, exactamente, con centros de tortura, ¿vale? Son muy conocidos los centros de tortura que dirigía a la izquierda durante la Guerra Civil, pero es que eso tenía sus precedentes. Antes de la Guerra Civil ya había algunas checas, algunos centros de tortura dirigidos por elementos izquierdistas, ¿no? Todo eso era el común en el día a día de las calles y de los pueblos de España, en las que acudir a misa te podía costar la vida. Entre febrero del 36 y julio del 36 hubo 400 asesinatos políticos, es decir, 2 al día, una barbaridad. Eso, fíjese, si era caos, un caos absoluto. Falange no contesta un atentado hasta la muerte de Juan Cuéllar, y Juan Cuéllar hacía el número 13 de las víctimas de Falange, porque José Antonio era absolutamente contrario al atentado personal, al terrorismo y a la violencia. Es decir, él se resistía absolutamente a contestar con las mismas armas. Lo que pasa es que al final su gente ya no aguantó más. De hecho, hay que decir que la prensa de derechas de la época se burlaba de José Antonio, llamaba a Falange Española Funeraria Española y a José Antonio Juan Simón el enterrador, porque lo único que hacía era enterrar a sus muertos. La única organización política de España y probablemente del mundo, cuyos todos sus dirigentes, absolutamente todos sus dirigentes y sus primeros mandos han sido asesinados sin más responsabilidad, es esta. Falange Española estaba fundada por José Antonio Primo de Rivera, por Rabino Ledesma Ramos, por Onésimo Redondo, por Julio Ruiz de Alda, los 4. Los 4 fueron asesinados en esos días terribles. José Antonio fue detenido en el mes de marzo, inmediatamente después, marzo, primeros de abril, inmediatamente después de proclamar aquel gobierno del Frente Popular. No saldría nunca más de la cárcel. Hasta noviembre de aquel año sería acusado 8 o 10 veces de distintos delitos que tuvo la paciencia y la sapiencia de ganar en cada uno de los tribunales. No le sirvió de nada. Falange es un partido que nació en octubre, a finales de octubre de 1933, y en apenas 6 meses ya le habían asesinado a 11 de sus militantes, todos ellos gente modestísima, estudiantes, trabajadores, algún chaval incluso de 15 años, ¿vale? Con 15 años ya había sido asesinado. ¿Asesinado por quién? Por las juventudes socialistas. La verdad que se te pone la piel de gallina de pensar que esas mismas juventudes socialistas, ese mismo Partido Socialista Obrero Español que asesinaba en los años 30 del siglo pasado, es el partido que gobierna ahora y que además dedica buena parte de sus esfuerzos a borrar ese pasado criminal suyo. Todo esto va, digamos, minando la legitimidad para una sociedad que se ve cada vez más, o una parte de la sociedad que se ve cada vez más apartada de esa realidad y con la amenaza de la revolución, porque han visto un intento en 1934 y están palpando ese deterioro del orden público, los asesinatos, revueltas. Bueno, aquí lo que ocurre es que un Frente Popular, o sea, una coalición como la que vivimos hoy, exactamente igual, con todos los elementos que vemos hoy, manipula, como digo, unas elecciones, anula unas elecciones, deja fuera a una serie de municipios, ciudades, etcétera, para lograr unos resultados. Ha quedado perfectamente acreditado en la actualidad, e impone un régimen que ahora sí íbamos a saber lo que era de verdad un régimen de terror. Las primeras medidas que toma ese Frente Popular es la suspensión de la legalidad de todas las organizaciones que le molestaban, empezando por supuesto por la Falange. Y a partir de ahí lo que se produce es un periodo preñado de violencias, de asaltos a iglesias, de crímenes políticos, varios cientos de asesinatos, no solamente de la izquierda a la derecha fundamentalmente, con la excepción de la Falange, que también la Falange responde a esos crímenes que son perpetrados por la izquierda, sino también entre izquierdistas. Y esto es muy importante. Lo que se produce entonces es un gobierno republicano en el que no entran socialistas ni comunistas, pero que depende del apoyo del PSOE y del PCE en las Cortes. De tal manera que el gobierno republicano permite que los socialistas y comunistas hagan lo que tengan a bien en las calles, les entregan completamente las calles, les dan carta blanca cada vez que hay un problema de orden público, de crimen, de asesinato, de algo que podemos llamar terrorismo, se cierran las sedes de las víctimas, es decir, de los partidos de derechas que son asaltados, se cierran las sedes de ellos y no se persigue en absoluto ni al PCE ni al PSOE. Las checas, cárceles individuales, sin ningún tipo de control,
y el control poco que existía sobre ella lo dirigían determinados partidos políticos. El principal, el PSOE, que es el que más checas tiene en Madrid. Donde hubo más checas fue en Madrid, Barcelona y Valencia, ¿no? Y donde se cometieron todo tipo de barbaridades y tropelías. Y es el Partido Socialista el brazo ejecutor fundamental de ese terror, sin menoscabo de los méritos en el desempeño de ese terror de comunistas, de anarquistas y de separatistas como Lluís Companys, el presidente de la Generalitat, que fue ministro de la República y que se distinguió. Él presumía, él se ufanaba, se envanecía de que gracias a él en Cataluña no quedaba ni un cura ni una monja. Es más, en el periodo de Lluís Companys al frente de la Generalitat, en Cataluña, en toda Cataluña, se vendía morcilla de monja. Esto no es una fábula, esto es una realidad. Y hay fotos de esa realidad, y hay testimonios de esa realidad, bien es cierto que ocultados por la propaganda oficial actual. Asesinaban a las monjas, por supuesto, claro que sí, y con la sangre de las monjas hacían morcilla. Morcilla que luego vendían. Vendían además con esa etiqueta, morcilla de monja. El alzamiento se hace de acuerdo al segundo artículo de la Ley Constitutiva del Ejército, que decía que el Ejército, ninguna otra institución, tenía que garantizar la independencia, la soberanía y la integridad de la nación, que estaba en peligro. ¿Por qué? Porque una revolución se venía encima, y además una revolución que iba a vender España a una potencia extranjera. Era traición. Por eso el alzamiento se produce, como dijo Franco en su primer manifiesto, se produce para devolver el orden a la República. A ver, ahí había un estado de caos absoluto que de alguna forma había que ponerle freno, había que ponerle coto. Y además no hay que obviar el peligro de que España se hubiera convertido en otra república socialista soviética. Para imponer una república socialista y además en aquel momento sovietizante, vendida a una potencia extranjera. Pero es que si nos trasladamos ahora es lo mismo. Para el PSOE, que sigue siendo el mismo de aquel de Pablo Iglesias Pose, una organización históricamente criminal, que ahí están los documentos, no me invento nada, él ve la democracia como la manera de romper con la etapa de gobierno de Francisco Franco, del generalísimo, para imponer una dictadura socialista. Ahora no puede ser sovietizante, pero sí puede ser una dictadura socialista con una cara amable de democracia. Por eso estamos asistiendo ahora a la realidad, al inicio del régimen del 78, que es esto que vemos ahora con Sánchez. Y ese es el Partido Socialista que nos encontramos de nuevo otra vez ahora, ¿eh? Aunque yo soy de la opinión, todo esto hay que mirarlo con más alcance y más profundidad. Es decir, lo que está pretendiendo en estos momentos el señor Sánchez dentro del proceso revolucionario, en el que yo estoy convencido en el que nos encontramos, es aplicando unas técnicas marxistas muy viejas de dividir y enfrentar. En realidad eran 4 generales. El 80% de los generales no se sumaron al alzamiento. Por eso hubo una guerra civil, entre otras muchas razones. Lo que pasa es que eran 4 generales decididos, valientes y sin temor y miedo a nada. Como dijo Franco, ellos lo dieron todo menos la razón. En realidad es una guerra que tienen perdida. El 18 de julio, el 19 de julio de 1936, sobre el papel, la guerra la tienen perdida. El factor desequilibrante, incluso desde el punto de vista militar, es decir, el táctico estratégico desequilibrante es Franco y su decisión de hacer el avance por la carretera de Extremadura y todo esto que
que todo el mundo conoce. Es decir, sin esa decisión, el paso del estrecho, sus decisiones certeras al principio, sobre todo controlar Mallorca, que es fundamental porque es un portaaviones, asegurarse la resistencia en la zona de Oviedo, enviar tropas al norte para coger el enlace. Sin esas decisiones iniciales, la búsqueda de dónde tener recursos que no se tenían y conseguirlos sin tener dinero, que esto es lo más importante, es lo que yo creo que desde el principio decide la guerra civil. Existen dos zonas y en una está, como Prieto reconoce en una emisión que hace el 8 de agosto en Radio Madrid y dice, ¿pero dónde vais?, le dice a los sublevados. En una guerra moderna aquí lo que importa es la industria. ¿Y la industria de parte de quién está? Madrid, Barcelona, Palencia, Bilbao, lo tenemos todo. Llega a decir, podría ascender hasta el nivel de lo legendario el valor de los que se han alzado imprudentemente en armas contra la República, que de cualquier modo serían fatal, inexorablemente aplastados. Esto lo dice Prieto el 8 de agosto, a los poco más de 15 días de estallada la guerra, porque efectivamente los sublevados no tenían nada, como dijo Franco en cierta ocasión, salvo la razón. El único arma de verdad con el que contaban los sublevados era el ejército de África, unos 32.000 hombres que eran la parte mejor del ejército español, eso es verdad, pero había un problema elemental, y era que había que pasarlos del norte de África a la península. Y Franco fue el organizador del primer puente aéreo de la historia. Y lo consiguió pasar el ejército de África a la península y eso dio un vuelco a la situación. Si la República no hubiera estado en manos de unos perfectos inútiles, hubieran bloqueado el estrecho y el ejército no hubiera podido pasar nunca, el ejército de África, a la República. Los rebeldes hubieran sido derrotados, seguro. ¿Cómo es posible que le dejaran avanzar con un grupo que, si llegaba a 15.000 hombres, sería mucho cuando llegaba hacia Maqueda, prácticamente sin artillería, con medios motorizados, que es lo que pillan por el camino, sin cobertura, sin prácticamente cobertura aérea suficiente, y sin embargo avanza sin que ni Asensio Torrado, ni Miaja, ni nadie lo detenga? Eso teniendo presente que todos ellos habían estado con él en la guerra de África, conocían perfectamente cómo él operaba militarmente. El 18 de julio de 1936 no se subleva el ejército. Esto hay que dejarlo claro. Se sublevan unos generales que en realidad muchos de ellos no tienen mando directo en tropa y solo una parte del ejército. Sí, el ejército de África, pero no en el resto de la península. Y el gobierno cuenta con la fuerza aérea, con la naval, es decir, cuenta con la superioridad. Y sin embargo, estos cuentan con un enorme apoyo popular, es decir, quien estudia la formación de lo que luego será el Ejército Nacional se da cuenta que entre julio de 1936 y diciembre de 1936, si no fuera por la afluencia de voluntarios, de miles, decenas de miles de voluntarios, ese ejército no hubiera llegado a ningún lugar. La burla a las personas, digamos, que dirigían el alzamiento nacional dura hasta hoy en día, ¿no? Siempre se dice que eran unos mediocres, que eran malísimos. Bueno, pues no sé si tuvieron la capacidad de ganar en el conflicto civil, que hay que señalar que es una pena, ¿no? Que hermanos se anden matando por los campos de España por no haber tenido la capacidad de entendimiento, por no haber conseguido un régimen político en el que todos pudiesen vivir con ciertos grados de justicia social y cada uno respetando su propia forma de vida, ¿no? Aquello fue lamentable, pero claro, fue necesario el alzamiento, vino la paz y claro, que 70 años después se burlen de los vencedores, bueno, pues si los vencedores eran muy malos, ¿cómo eran los perdedores? Si no perdió jamás una batalla y si ganó una guerra contra los mejores generales de la República, decir que Franco era un inútil, pues sinceramente para mí es humillante, para Rojo, para Miaja, para el campesino y para todos los que dirigieron el Ejército Popular de la República durante la Guerra Civil. Franco era un hombre, sobre todo, era muy inteligente y muy prudente.
igual era una mente privilegiada, igual era un excelente militar, igual es alguien que tenía claro cuáles eran sus objetivos, igual tenía principios, igual la guerra se prolongó un poco más porque decidió no abandonar a los del Alcázar, igual no quiso arrasar Madrid como podría haber hecho cuando llegó a las puertas de Madrid, y eso le dio un poco más de prolongación a la guerra, sí, pero igual no era tan idiota, igual era un militar muy importante, porque sobre todo, ¿dónde deja a los que estaban enfrente? En Vicente Rojo, que era un grandísimo militar, era el que estaba enfrente de él y fue derrotado. El lado que llamamos republicano, y que no era otra cosa que el lado rojo, colgaba los carteles de la Puerta de Alcalá, los carteles de Lenin y de Marx, y decían que viva Rusia. Eso está en las fotografías, no hay que irse muy lejos. Franco fue el general más joven de Europa, sin duda de ningún género, y con una hoja de servicios verdaderamente impresionante. Franco es, y lo digo con todo rigor histórico, no con pasión, sino con rigor histórico, es el soldado y el estadista más grande que ha habido en España desde los Reyes Católicos hasta nuestros días. Y fíjate que en ese larguísimo periodo histórico ha habido estadistas y militares en España grandísimos, gloriosos, enormes. Bueno, pues Franco es el más grande de todos ellos. Franco gana una guerra que al principio tiene perdida. Se burlan incluso. Sí, y además como militar y como jefe político, se burlan de él, en lo que no les deja a ellos muy bien, porque si un personaje que es inepto e idiota te ha vencido, pues no parece que tú seas muy brillante entonces, ¿no? De todos los generales solamente se sublevan, se alzan 4. Todos los demás quedaron del otro lado. ¿Qué es lo que ocurre? Que no se les permite actuar, porque el poder, la república se ha destruido. El gobierno republicano no era republicano, era Frente Populista, era el gobierno del Frente Popular. El otro bando no es el bando republicano, es el bando del Frente Popular. La república se ha deshecho. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que toman el poder, no quieren a los militares, porque generalmente el PSOE y demás nos sigue odiando hoy también, no les gustan ni los que son de su cuerda, y no les dejan actuar. Y entonces vemos que tanto en la parte de tierra, como sobre todo en la marina, pero también en la aviación, de pronto vemos a un señor pues que era fontanero, con todos mis respetos, de fontanería sabía mucho, pero de pronto lo hacen teniente coronel de milicias, y a otro lo hacen general. Y tenemos a Lister, que había sido sargento en la Legión, y de pronto mandando un cuerpo de ejército. Son unos verdaderos inútiles. Y lo único que hacen es emplear carne de cañón, por cierto, españoles, que se fiaban de ellos y que morían como chinches. Mientras que en el otro lado hay esas estructuras que se mantienen. Y entonces, lógicamente, eso es lo que gana una guerra. El valor lo hubo en los dos lados. Cuidado, ¿eh? La habilidad la había, pero en uno queda mediatizada porque le ponen al comandante profesional un comisario político que es el que manda. Y manda con directrices políticas. Y si tu unidad es anarquista y como los comunistas traemos las armas de la Unión Soviética, a esto no le des armas, o se la dan las peores porque políticamente a mí no me interesa. ¿Para qué decirte las unidades trotskistas, que encima las borraron? ¿Para qué decirte que acaban entre ellos en una guerra civil por temas políticos? Todo eso, un ejército no puede estar desunido. Les perdió fundamentalmente, entre otras muchas cosas, la desunión. Lo tenían todo, lo dijo Indalecio Prieto nada más empezar el alzamiento. ¿Dónde van esos locos? No tienen nada, y era verdad. Lo cuenta George Orwell. Orwell relata cómo él abandona sus ideas comunistas, su ideología comunista, cuando en Barcelona, en una checa de Barcelona, él viene como periodista a cubrir la guerra de España, contempla cómo a un detenido se le tumba horizontalmente en una cama de estas de autopsias, y convenientemente inmovilizado se le pone un cajón abierto por arriba en la cabeza, con el arco para que le encaje en el cuello, y dentro del cajón se mete una rata. Efectivamente, a la rata no se le alimenta. La rata tiene hambre y tiene que comer. ¿Y qué se come la rata? Lo que tiene debajo de las patas, la cara del reo, la cara del detenido. Ante ese horror, ante ese espanto, George Orwell abjura de sus ideas comunistas, porque ve el horror, el terror, la crueldad, el salvajismo que el comunismo despliega en España.
que en 1945, es decir, justo al final de la Segunda Guerra Mundial, 6 años nada más terminada la Guerra Civil, se habían depurado ya todas las responsabilidades del periodo de guerra y la población carcelaria en España en ese momento era ya inferior a la de la Segunda República. Es decir, después de toda una guerra civil, después de la depuración de responsabilidades de todos los del bando republicano que hubieran estado implicados en asesinatos, en delitos de sangre, en 1945 ya la población carcelaria era menor que la que había en 1936 en la Segunda República. En torno a los 14.000 todos los fusilados de la posguerra. Franco, por cierto, que no firmaba sentencias de muerte, como algunos han dicho, los firmaba tomando café y picatostes y cosas así, imágenes tópicas. No firmaba las sentencias de muerte, lo que firmaba eran las de gracia. Es decir, la firma de Franco salvaba vidas, no condenaba. Que todas las condenas, la inmensa mayoría de las condenas fueron conmutadas. La inmensa mayoría de las penas fueron convertidas como mínimo en las de penas inferiores. Y además establecieron mecanismos para redimir de hasta 1 a 6 días de condena por 1 de trabajo en campos de trabajo como fue, por ejemplo, el Valle de los Caídos, ¿no? Un monumento que nace a la reconciliación, que nace precisamente para tratar de enterrar en un mismo lugar los caídos de ambos bandos. Cuando conforme a la ley se había condenado a una serie de personas por crímenes atroces, el jefe del Estado no tenía que ratificarlo, sencillamente. Lo que sí firmaba eran las medidas de gracia y muchísimos asesinos y criminales fueron indultados por Franco. Normalmente no estuvieron más de 6 años en la cárcel. Partiendo de la ruina más completa, más absoluta, España desde la década de los 50 hasta el año 75 se convierte en la 9ª potencia industrial del mundo, con la 3ª flota pesquera de todo el mundo. Todos los datos de renta per cápita, de producción industrial, de desempleo, que era mínimo, ya lo quisiéramos tener ahora. Bueno, pues si no se quiere llamar milagro, se puede llamar transformación extraordinaria. Hubo un milagro español, claro. El milagro fue que se pusieron a trabajar todos los españoles, había un gobierno eficaz, un gobierno eficiente, todo lo que sacaba el Estado estaba dedicado a conseguir el bienestar de los españoles y todo eso en una nación donde no había impuestos, la deuda era mínima, el paro no existía. Incluso un tema tan manido que utiliza mucho la izquierda, la de la emigración, por ejemplo, porque efectivamente hubo una emigración, en este caso era hacia Europa, al contrario que en tiempos pasados era hacia Hispanoamérica, pero era una migración donde había un Instituto Nacional de Emigración que controlaba la emigración, es decir, ningún español iba a Alemania que no tuviera ya trabajo en Alemania, trabajo contratado, y además con condiciones las mismas que las que tenían los propios alemanes. Es decir, fue una migración muy controlada y muy bien llevada, todo lo contrario de lo que sucede hoy. El Franco siempre lo dijo, él renegaba del milagro español. Él decía que milagro no, y mira que era católico y piadosísimo, decía, no es un milagro, es el fruto de una labor muy bien hecha y es el fruto de muchos sacrificios de los años 40 y de los años 50. Son los planes de desarrollo de los años 50 los que preparan un escenario económico verdaderamente prometedor. Es decir, la obra pública se multiplica, la iniciativa privada también, la presión fiscal era ridícula. Es decir, si comparamos la presión fiscal actual con la presión fiscal de los años 60 y 70, es que estamos hablando de una distancia absolutamente sideral. Pero claro, también hay que pensar que en el año 1975 el número de funcionarios del Estado no llegaba a 700.000, era 600 y pico mil. Ahora tenemos 3,5 millones. Es decir, el Estado se ha vuelto un elefante. ¿Por qué? Pues porque hay 17 administraciones autonómicas, 17 parlamentos, 17... Todo eso no existía. El gran éxito de Franco fue crear una clase media y transformar socioeconómicamente España
desde el cero en la 9ª potencia industrial del mundo. Éramos España cuando murió Franco en el 75, hoy creo que somos la 20 por ahí, ¿no? El secreto de ese milagro, llamarlo, aunque lo llamemos así, es que consiguió la redistribución, es decir, impulsó la conversión en clase media de una amplia capacidad de parte de los españoles, pero también la eliminación del concepto del proletariado en el modo del siglo XIX, primer tercio del XX, que todavía se mantenía en los años 40-50. Ese proletariado de pronto ve que sube y además de subir se da cuenta de que tiene capacidad de movilización y se sitúa en la franja del paso a ser clase media. El verdadero éxito de la política económica de Franco es crear una clase media. Ese fue el verdadero legado de Franco, fue ese, crear una clase media de gente que ya no estaba dispuesta a matarse por sus ideas en el año 75. ¿Por qué? Porque vivía bien, porque tenía un coche, porque tenía una televisión, porque tenía un piso. Y eso es lo que se llama el milagro, ¿no? Es decir, pasas de una España completamente depauperada, donde el analfabetismo todavía era la moneda común, donde la mortandad infantil era la moneda común, y se pasa a unos años 60, es decir, casi 20 años más tarde, donde ya había una prosperidad notable. ¿Cuándo hemos notado que había esa prosperidad? Bueno, pues cuando ya no la tenemos. Es decir, si uno echa la vista atrás y ve que la generación de nuestros padres, con el salario de uno solo en la familia, podían mantener una familia numerosa, y que a día de hoy los que tienen suerte y trabajan él y ella en un domicilio con apenas un hijo, si es que lo tienen, o si no con un perrito, y son incapaces de poder pagar un alquiler o de pagar una hipoteca, pues claro que se tiene que echar de menos aquella época. Yo no sé si calificarla de milagro, pero que aquello se hizo bien. En ese aspecto no me cabe la menor duda, y hoy lo echamos de menos. Realmente se produce una revolución brutal en la clase, una revolución social en los estamentos, porque ya no hay una diferencia tan brutal entre la clase alta y la clase baja o proletaria, sino que se crea una amplísima clase media. Y Franco le encarga a los falangistas que construyan esa patria que solo es posible en y desde la justicia social. Y eso lo hacen los falangistas, con dos hombres, muchísimos, dos hombres fundamentales. José Antonio Girón de Velasco, el padre de la Seguridad Social, y José Luis Arrese, el padre de la vivienda social. El falangismo no pudo desarrollarse en España, pero se pudo desarrollar su parte social. Y esa parte social Franco la compró al 100%. La compró al 100%. No tenía otra. O sea, cuando miró aquellas fuerzas de las que he venido hablando y vio cuáles eran sus planteamientos, se trataba de: o sigo haciendo lo que ha hecho siempre este país y sigo manteniendo las distintas diferencias sociales que se han dado a lo largo de los regímenes de Primera República y de monarquías, incluso de la dictadura de Primo de Rivera, los periodos que podíamos haber, o algo cambiamos. Y ese algo cambiamos tenía un reflejo claro en aquella mente clara de José Antonio y sus seguidores, de aquel nacionalsindicalismo. Desde el primer momento aplicó en las políticas sociales. Los únicos ministros azules que había en sus gabinetes eran precisamente los que se encargaban del trabajo, los que se encargaban de la vivienda, los que se encargaban de la educación, los que se encargaban de la sanidad, aquellos que tenían políticas sociales. Lo mejor del régimen de Franco, sin duda ninguna, fue el haberse teñido de un aspecto profundísimamente social que venía de la doctrina de José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Que puede ser calificada, y entiéndaseme lo que quiero decir en términos sociales, de izquierdas, por llamarlo de alguna manera. Es decir, no me gusta ese término, pero que era profundamente social, como digo. Y efectivamente se pusieron en marcha iniciativas que se le deben en una buena parte de los casos a José Antonio Girón de Velasco, que fue ministro de Trabajo durante 16-17 años, y se pusieron en marcha, bueno, pues todas esas iniciativas de seguros sociales, de la sanidad pública. Y has citado las viviendas. Pues mira, se hicieron 4,5 millones de viviendas. Fue el fruto de una generación de españoles, todos que habían estado en la guerra peleados, pero decidieron por fin unirse, darse cuenta de su error, unos y otros, y luchar juntos por una España, por dejárselo a sus descendientes como ellos no la habían recibido. Hay una minoría, aquí no hay por qué ocultarlo, que se dedicaba a hacer actividades contra el régimen. Por lo tanto, tenía el problema de que lo pillaran, naturalmente en ese sentido. Pero la inmensa mayoría de los españoles superaron la guerra civil. Es decir,
Yo no sé la familia de cada uno. Luego en las discusiones o en los comentarios familiares siempre quedaban los resquemores, ¿no? Pero al final, tanto los que habían hecho la guerra con un lado como de otro acabaron casándose entre ellos. Es decir, todo el mundo tiene en la familia gente que estuvo en cualquiera de los bandos. Todo el mundo tiene también en la familia la historia de cómo se superaron esas cuestiones, cómo se incorporaron a este nuevo modo de vida, cómo a pesar de Franco, ¿no?, de que lo había hecho Franco, pues tenían su casa, etcétera, todas estas cuestiones. Lo que habría que preguntarse es si hoy, con partidos políticos, con elecciones, con libertad de prensa, con una serie de libertades formales, si hoy somos verdaderamente más libres de lo que el español medio fue en época de Francisco Franco. ¿Qué queremos decir con libertad? ¿Libertad la de la Segunda República? ¿La de morir asesinado a manos de las milicias comunistas, socialistas, anarquistas y separatistas por no comulgar con sus ideas? ¿Eso era libertad? ¿Libertad de perturbar los resultados electorales como se hizo reiteradamente por parte de la izquierda en la Segunda República? ¿Libertad de asesinar? La libertad, si no va acompañada de la prosperidad que da el trabajo, la justicia y el pan, no es nada. No es nada. Es, incluso si se la invoca en esas circunstancias de falta de pan, de falta de justicia y de falta de patria, se convierte en la peor de las esclavitudes, que es lo que pasó en la Segunda República Española. Franco, a través de la justicia, del pan, del trabajo y de la patria, le dio libertad a los españoles. La libertad real, la libertad efectiva. Yo he visto a Ana Belén y su marido ganarse la vida a lo largo del tiempo y nadie ha dudado nunca, excepto cuando su marido cantaba a José Antonio y a Franco, pero fuera de esa cancioncita que le dedicó, o a Jarcha, que le dedicó una cancioncita a José Antonio, fuera de eso han hecho toda su vida en el régimen y todo el mundo sabía que eran los rojos del régimen y ahí han estado viviendo tranquilamente. Lola Herrera, que acaba de publicar hace unos días unas manifestaciones en las que decía que claro, que estaba asombrada porque ya había nacido en el 35 y que era un régimen, dices, ostras, pero tú has hecho toda tu vida tu carrera profesional, artística y de todo tipo y has triunfado y todo el mundo sabía quién era cada cual, ¿no? En una dictadura terrible, una dictadura de derechas, ¿no?, fascista, una dictadura fascista, de pronto el Che Guevara, que estaba entonces en alza, tiene que hacer una escala técnica porque va camino de Egipto, entonces los aviones no tenían tanta autonomía y entonces pues el único sitio donde puede hacer una escala técnica es en España. Y este país fascista, gobernado por un dictador que chorreaba sangre todos los días, no tiene ningún inconveniente en que aterrice. Pero no solamente eso, sino que se queda 3 días, va vestido de Che Guevara, o sea, con su boina, con su estrella roja, va vestido de uniforme militar con botas militares, le ponen a un periodista al lado que no solamente le pasea por el Corte Inglés, como era domingo, estaba cerrado, se lo abrieron para que pudiera ver, compró libros, le pusieron una dependiente para que la llamaran enseguida, oye, vente que hay una persona importante que quiere comprar, y encima después lo llevaron a los toros, en Barrera, ahí están las fotografías, es otra prueba documental. Es decir, que en un país fascista, dictatorial, terrible, el enemigo teórico, el comunista, se pasea por Madrid. A ver si ahora es posible hacer algo, por ejemplo, no sé, parecido. La gente había sido testigo y se había beneficiado mayormente de toda esa gigantesca transformación de una España que, como digo, podríamos considerar como tercermundista en términos actuales, a una España que era pujante, la España del turismo, la España de las playas, la España de las suecas, si queremos proyectar una imagen tópica sobre la idea, ¿no? La España, claro, de las casas que se construían permanentemente, la España de las carreteras, la España de la industria, de la 9ª potencia industrial del mundo, la España del crecimiento económico. Es que hoy es difícil por la España que tenemos, por el país que tenemos, pero la España entonces era un país en el cual cada día era mejor que el anterior y el futuro, pues era un futuro enormemente brillante. Vamos a ver, para media España, Francisco Franco, la persona de Francisco Franco era su salvador.
Era el que les había salvado la vida a ellos, a sus familiares, a sus amigos, a conocidos suyos, a sus paisanos. Les había salvado la vida físicamente. Entonces, claro, el agradecimiento tenía que ser eterno. Eso le pasaba incluso a algunos falangistas, que tenían sus críticas políticas al régimen de Franco, tenían sus críticas políticas a Francisco Franco, pero que le debían la vida, y entonces el agradecimiento fue eterno. Eso efectivamente, si no se hubiera sostenido a lo largo del tiempo con un régimen que, hay que decirlo así, pues hizo viable la vida, el trabajo, la vivienda, incluso el descanso y las vacaciones para la inmensa mayoría de los españoles, si no hubiera sido así, pues los españoles le habrían dado la vuelta. Pero es que hay que recordar que Francisco Franco no fue derrocado. Francisco Franco no le quitaron del puesto en vida, sino que se murió en un hospital público y en paz. Franco tuvo siempre un gran apoyo, que fue el pueblo español, el pueblo llano, la gente de abajo, la que conocemos, las que vamos a un trabajo normal y corriente y sabemos quién está haciendo bien y quién no. Como veían que daba resultado, cada vez se tiene más confianza en ese jefe. Que no se podía votar, que no había partidos políticos, absolutamente cierto. Claro. ¿Por qué? Pues porque se atribuía a la división producida por los partidos políticos la guerra civil. Es decir, Franco era absolutamente refractario a volver a un sistema que había llegado a España al caos y prácticamente al borde de convertirlo en una república socialista. Se construyeron, y estos son datos de casi 6 millones de viviendas sociales que no se pagaban. A los 8 años estaban ya liquidadas, ¿no? Y hablo de 6 millones de viviendas sociales cuando España no llegábamos a los 30 millones de habitantes. Es decir, que era prácticamente la práctica totalidad de la población tenía acceso a una vivienda social. En solo 15 años, entre el año 61 y 75, se construyeron 4 millones y medio de viviendas sociales. Si comparamos con las cifras actuales, es que la comparación no es posible. Aún a día de hoy, cuando uno pasea por las calles de muchísimas ciudades, muchísimos pueblos en España, se encuentra el yugo y las flechas en la entrada de esos millones de viviendas que se construyeron, ¿no? Sobre todo hoy, cuando el problema de acceso a la vivienda es terrorífico, pues uno echa de menos aquellas políticas, claro. Si tú a un joven le dices que en el año 1939 la deuda pública del Estado español, era del 100%, y cuando muere Franco es del 7,2%, te das cuenta de que Franco lo que hizo fue reducir la deuda de los españoles en un 93% en 36 años. Esto es absolutamente increíble. Estamos hablando de un crecimiento anual de 2 cifras. Esto, hoy en día, cuando el gobierno dice que bueno, vamos a crecer un 1 y pico, un 2%, un 3%, si uno piensa en una economía creciendo al 10% algunos años, en los que una familia normal con un solo sueldo se podía comprar una vivienda y pagarla en 10 años, con unos tipos de interés considerablemente altos. Si uno compara eso con la situación de los jóvenes actuales, que realmente ven con cierta preocupación, bueno, con cierta no, con muchísima preocupación, su futuro, porque claro, piensan que lo único que van a poder hacer es compartir piso. Pero no se pueden plantear crear una familia y tener una vivienda como hicieron sus abuelos o como hicieron sus padres. Hace apenas una generación, una familia podía tener su vivienda en propiedad, pagándola con el esfuerzo de un solo trabajo en casa. Frecuentemente tenía coche, por no decir que todo el mundo tenía coche, y frecuentemente tenían una casa en la playa, y todos ellos se lo habían, o en la montaña, y todos ellos se lo habían pagado con el sueldo de la primera de las 2 personas en la familia. Hoy, varios chavales tienen que vivir juntos para malpagarse una solución habitacional en la que distribuyen unos alquileres que no pueden pagar, y que cuando falta uno de los 3 o 4 que se juntan ya son incapaces de pagarlos para vivir en una habitación. A lo que hemos asistido a ese respecto en las últimas décadas es a una gigantesca expropiación. La gente ya no es propietaria, ya no vamos a una sociedad de propietarios, vamos a una sociedad de gente que vive, por decirlo así, de prestado. Los alquileres se han disparado en cuanto a número y en cuanto al coste de los mismos, y la gente vive, pues, en fin, con un horizonte muy cercano, además con una imposibilidad de ahorro, no como antes, con lo cual, bueno, pues la capacidad de dejárselo a tus hijos es mucho menor. Las vacaciones pagadas o
las pagas extraordinarias de Navidad y del 18 de julio. Esas pagas se establecen en los años 40 precisamente para incentivar el consumo y para proteger a las familias. Es decir, todas las ayudas a la maternidad, el impulso de natalidad fue brutal. Ahora tenemos una situación dramática en términos de natalidad porque asistimos a un suicidio demográfico. Lo que sí que podemos identificar como un elemento de continuidad a lo largo de las 4 décadas del régimen es el catolicismo social. España era un régimen confesionalmente católico, Franco era un católico sincero, la élite gobernante presumiblemente en su mayoría también lo era, y con esos valores del catolicismo y especialmente del catolicismo social era con los que se identificaba el régimen y con los que es posible detectar una identificación constante a lo largo del tiempo. Se están cargando el Estado de Derecho, ¿no? Las garantías mínimas, pero lo hacen con el apellido de democrático, ¿no? Y no hay que soslayar que las leyes de memoria democrática son en buena medida el instrumento para ir avanzando en este Estado totalitario que están construyendo, ¿no? Porque se trata de que la gente no pueda decir en público lo que piensa, no pueda hablar bien de un personaje histórico, no pueda defender la memoria de un familiar suyo si su peripecia vital pues le llevó a militar en organizaciones políticas o a luchar en el bando contrario del que defiende el poder establecido hoy en día. Ese es el fenómeno de la memoria democrática, un fenómeno diseñado para restringir libertades, para coaccionar, para sancionar. Eso es lo que se persigue. Hoy quiero ir a la Universidad de Orihuela porque me invitan a participar en un debate y cuando se enteran nos llaman una nota diciendo que queda cancelada porque no se debate con fascistas y no me dejan ir. Yo publico un tuit o publico una nota en una red social y me cancelan la nota. Yo tengo un programa con Álvaro Romero los lunes y cada 2 semanas nos castigan con 2 semanas porque se te ocurra decir de suspensión porque puedas poner en solfa pues una política de vacunación, un elemento que llaman de odio, una cosa. Entonces yo no sé si aquello era disidencia o no. Lo que sí tengo claro es que tenía bastante más libertad la gente en aquella época, con sus limitaciones de las que tienen hoy, sin ninguna duda. Estamos en una dictadura en estos momentos de pensamiento único, pero una dictadura auténtica. Este señor que nos gobierna, pues está gobernando a base de reales decretos ley que ha hecho ya casi 200. Franco solamente hizo 40, en 40 años. Es decir, y como estos reales decretos ley luego tienen que ser validados en el Congreso en 30 días, pero ya sabemos lo que pasa en el Congreso, entonces le da exactamente igual. Y entonces está gobernando a su libre albedrío. El Congreso, el Parlamento le trae sin cuidado. Yo soy el representante de una organización política pequeña, ¿vale? Sin representación institucional, que es Falange Española. Nuestra organización ha sido sancionada, ha sido multada por utilizar sus símbolos legales, su bandera y por cantar su himno en público. A mí, personalmente, yo me he bajado del escenario cuando estábamos en un mitin electoral, un mitin del que yo era el candidato, y a mí me ha pedido la identificación la Policía Nacional y también la Policía Municipal para proponerme una sanción, ¿vale?, en función de lo que yo había dicho durante el mitin. Es exactamente igual que todo lo que abominaba Franco de los partidos políticos, del sistema, porque al final ha devenido en un sistema partitocrático. ¿Esto qué quiere decir? Que los partidos responden no a los intereses de los votantes que les votan, sino
a las directrices que reciben los que los manejan. Donde los partidos que hoy en día ocupan el poder pues tratan de eliminar cualquier oposición. Lo hacen de forma más civilina, es decir, de momento las cárceles no están llenas de opositores. Si no fuera por lo perverso de la intención de quienes mueven todo este fenómeno memorialista, que no es otra más que dividir el campo de las ideas entre buenos y malvados, autoadjudicarse el papel de buenos y deslegitimar a todo aquello que no sea lo propio. Si no fuera por esta perversa intención, verdaderamente es que no merecería la pena hablar del fenómeno de la memoria histórica, la memoria democrática en estos momentos. La lástima es que lleva aparejados unos fenómenos derivados de la propia legislación memorialista que implica la destrucción o la alteración del patrimonio histórico-artístico español. Esto es posible que en algún momento las futuras generaciones pidan responsabilidades a los que están propiciando estas tropelías. Tengo una enorme confianza en las generaciones que vienen. Te lo digo como lo creo realmente. Ya nos están informando por los medios de comunicación subvencionados, colonizados, pagados por el poder. Ya no se informan por esos canales, se informan por redes sociales, se informan pues por TikTok, por Twitter, por YouTube, lo que sea. Cada uno elige su medio y su canal. Pero eso es una realidad que tiene muy inquieto al poder, porque el poder quiere fiscalizarlo todo, dirigirlo todo y controlarlo todo, naturalmente. Y lo que se está percibiendo de una manera cada día más acusada es que los jóvenes se sienten más lejos de las consignas del poder y de los canales que el poder les ofrece para informarse. Esto es una reacción contra una acción absolutamente negativa, falsa, destructiva. Entonces nos estamos defendiendo. No sería necesario. La etapa de gobierno de Franco debería estar para los historiadores, para los articulistas, diciendo uno esto, lo otro, tal, pero en absoluto a cómo se ha llevado. El problema aquí es que la culpa la tienen los dos, tanto la izquierda como la derecha, uno por activa y otro por pasiva. Tenemos la obligación moral con respecto a nuestras generaciones próximas de hacer precisamente aquello que yo no querría hacer. O sea, yo estaría encantado, cualquiera que nos dediquemos mínimamente a la política, estaríamos encantados de poner nuestro foco en cómo resolvemos los problemas de mañana, en cómo resolver los problemas económicos, los problemas de trabajo, los problemas de sanidad, los problemas de esa Europa que se está volviendo loca. Para construir, estaríamos encantados. Tenemos que entregar la mitad de nuestras vidas en reconstruir lo anterior, porque no hay ninguna cosa que no se pueda construir sin cimientos. Si tú no constituyes una memoria real, que se base en la verdad, que se base en entidades permanentes de razón, en la verdad, en la justicia, en el bien, en las cosas que funcionan y que son incuestionables, todo lo demás es falso. Estamos construyendo un mundo como el de... Orwell es un aprendiz de lo que está ocurriendo en la actualidad. Esto es el mundo de Orwell, es decir, Sánchez, Zapatero y todo esto no han aprendido esto de las natio memoriae o la persecución que hacían los faraones en Egipto. No, esto directamente lo han hecho de Orwell, aquello de la vaporización de los personajes, de borrar la historia o incluso del régimen chino. Esto es lo que se pretende con las leyes de memoria democrática y de memoria histórica, primero histórica y luego democrática, porque es un proceso en paso. Y lo que pretenden es actuar en esa ingeniería que también se llama ingeniería social, pero también es cultural e ideológica. Tenemos un pasado impredecible, porque no sabemos en qué momento nos lo van a volver a transformar y le van a dar una nueva consideración. Pues yo no quiero que mi pasado sea impredecible. El futuro todavía, pero el pasado desde luego no, ya ocurrió. Nosotros, como periodistas o como comunicadores, como quieras llamarlo, no tenemos ninguna obligación de objetividad. Eso es un mantra periodístico estúpido. La objetividad sencillamente no existe.
Pero sí tenemos una obligación que es un imperativo moral y profesional, que es buscar la verdad. Todo régimen decrépito siempre consigue que los jóvenes se le ponga enfrente por la propia naturaleza de la juventud. Y eso es lo que está pasando hoy. Tienen miedo y yo creo que de ahí el paso equivocado en sentido estratégico que han dado con Franco. Querían pues rematar la jugada, por decirlo así, y les ha salido enormemente mal. Han despertado un interés en la gente joven que era imposible de soñar hace apenas unos años. Bueno, pues ahí están los jóvenes entrando en los vídeos de YouTube para enterarse de quién fue Franco. Es una realidad que está pasando ante nuestros ojos. Atención, españoles, atención. Atención, atención, españoles, habla Su Excelencia el Jefe del Estado. Todo lo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica y secreta en la clase política, en contubernio con la subversión comunista, terrorista y autoridad, que a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Evidentemente, el ser español no es más ser hoy una grosería en el mundo. ¡Arriba España! Solo la Plaza de Oriente. Es la nación entera quien en aquellas horas vitorea emocionadamente al hombre que ha dedicado su vida al servicio de España.